Bienvenidos al canal de YouTube de Caplec Abogados, firma legal dedicada a startups y emprendedores. Mi nombre es Isabel Vallejo y soy la socia fundadora de este despacho. Y hoy os vamos a hablar de lo que son las due diligence. Vamos a enfocarlo en dos aspectos que son muy básicos. El primer aspecto es qué son y cómo se realizan, y el segundo aspecto es qué nos aportan a todas las partes, tanto a socios fundadores como a inversores y financiadores. Bien, ¿qué son las due diligence? Pues básicamente son auditorías realizadas por asesores externos, tanto desde el punto de vista estrictamente legal, laboral, inmobiliario, medio ambiente, fiscalidad, cuentas. Es muy variado. Es una auditoría, es una fotografía completa de lo que es el objeto de la inversión o financiación, que puede solicitarse por cualquiera de las partes. Lo normal es que sea solicitado y contratado y los gastos sufragados por los inversores y financiadores. Y con el consentimiento, por supuesto, de la startup y de los socios fundadores. Existen también lo que son las vendors due diligence, que son auditorías que se contratan directamente por la propia sociedad objeto de inversión. Esto se realiza más en los temas que son cuando son bids, son subastas en las cuales el propio financiador simplemente recibe lo que ha sido ya preparado por la sociedad, la target, lo que es la sociedad objeto de inversión. Pero bueno, es menos usual en el caso de las startups, con lo cual dejémoslo de lado. Quedémonos con la idea de que son auditorías realizadas por asesores externos contratados por los financiadores e inversores con el consentimiento de los socios fundadores. El objetivo de este trabajo es llegar a obtener una visión muy completa de lo que es la startup y en qué situación legal e incluso financiera está en el momento de la inversión. Bien, teniendo en cuenta que esta es la finalidad, ¿qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar principalmente unas bases principales para calibrar lo que es la valoración de la sociedad. Conociendo ya cuáles son sus riesgos, cuáles son sus situaciones y sus retos, podremos llegar a una valoración mucho más estable y certera, con lo cual esto nos va a permitir pues sobre todo evitar desvíos en lo que son las valoraciones y el tema económico. ¿Qué pasos se realizan para una due diligence? Bien, los pasos principalmente todo empieza con una checklist. Una checklist es una solicitud de información por parte de los asesores a lo que es la sociedad objeto, la startup en este caso. Esta checklist pues va a solicitar una serie de información que se puede suministrar de muy distintas formas, tanto vía documentación, que suele ser ahora mismo producida a través de data rooms virtuales, pero también existen los data rooms físicos. Se suelen requerir visitas a las instalaciones, entrevistas con las personas responsables de cada área. Y bueno, pues realmente es entrar a fondo en lo que es la vida de la startup y cómo funciona, cuáles son realmente sus realidades. Bien, una vez que se ha realizado la checklist, se ha enviado, se ha obtenido la información relevante, se realizan unos informes. Suele haber unos informes preliminares, iniciales. Normalmente se remiten solo a los que son financiadores e inversores. Los socios fundadores de la startup al principio van bastante a ciegas. En un momento posterior es posible que los socios fundadores reciban
lo que es el resultado de la due diligence. Pero esto va a depender bastante del acuerdo entre las partes. Muchos inversores y financiadores prefieren guardarse los resultados de la due diligence para ellos de una forma que les permite una negociación un poco más holgada. Bueno, esto podría ser objeto de un análisis aparte. Pero bueno, teniendo en cuenta que se realizan una serie de informes. Posteriormente, los resultados de la due diligence van a ser muy importantes a la hora de redactar el acuerdo de socios. ¿Por qué? Porque están las manifestaciones y garantías. Las manifestaciones y garantías que realizan los socios fundadores a los inversores y financiadores son una serie de declaraciones sobre el estado de situación de la startup. Entonces, se suele hacer excepciones en cuanto a los aspectos que se consideran de riesgo, porque se considera que el inversor o financiador ha tenido en cuenta todos estos aspectos en el momento de fijar el precio, la valoración y cómo va a realizarse la inversión. Con lo cual, permite más claridad, permite allanar el terreno en cuanto a lo que estamos invirtiendo y a dónde estamos invirtiendo. Entonces, pues resumiendo, ¿cuáles son los pasos que se realizan en una due diligence? Pues asesores externos que realizan solicitudes de información y reciben la información y preparan informes. Se tiene muy en cuenta a la hora de realizar una valoración económica y de estado de situación de la startup a la hora de invertir. Tercer punto, pues bueno, pues hay una serie de informes que van a ser de referencia, incluso hablamos después con posterioridad, y bueno, pues sirve para el pacto de socios, para redactarlo de una manera correcta y que refleje realmente el interés de las partes y la situación real. Bien, ¿qué aporta a las partes? Más allá de lo que ya hemos hablado, pues aporta realmente, para empezar, como beneficios. Para la startup aporta orden. Les obliga de alguna forma, y nos obliga a todos, a tener un cierto orden en lo que es la documentación y todos los aspectos que están en el día a día, pero a veces se pueden dejar un poquito descuidados. Pues al hacer toda esta revisión, generalmente se genera posteriormente una sensación de orden. Y este orden yo creo que es muy necesario, nos viene bien a todos, en cualquier caso. Pero en el caso de una startup que está muy expuesta a terceros revisando información, pues suele generar una sensación pues eso, de tener las cosas en su sitio. Por otro lado, lo que hace una due diligence es un análisis de riesgos muy relevante. Es decir, aparte de tener ese orden, tenemos también ya unos riesgos que se han ido detectando. Normalmente en el día a día sabemos que puede haber un riesgo que ya, pero esto realmente casi lo cuantifica. Entonces, tenemos una información que es muy importante, yo creo, para todo gestor, que es cuáles son los riesgos que tiene y cuáles son los retos en algunos aspectos o cosas que quizá no hemos hecho del todo bien en el desarrollo de la sociedad. Y en este análisis de riesgo, luego cuando esto se vuelque en lo que es un pacto o acuerdo de socios, va a permitir limitar las responsabilidades, porque va a permitir decir a los socios fundadores, bueno, esto ya lo sabéis, con lo cual, en cuanto a lo que es el deseo de invertir de socios inversores o financiadores, lo habéis tenido en cuenta, esto ya lo sabéis. Con lo cual sabemos mejor cuál es nuestra responsabilidad. Evitamos sustos posteriores. Y bueno, pues aparte de todo ello, yo creo que también nos va a permitir utilizar toda esta información y todos estos informes como guía en el futuro. Va a permitir a los gestores utilizarlo como guía en los próximos pasos a realizar, y a los socios inversores y financiadores que no son
no están tan al día en lo que es la sociedad y su desarrollo, va a dar una información muy importante, va a permitirles tener en cuenta cómo funciona esta sociedad y cuáles son los retos. Pues bueno, esperamos que esta información os sea útil. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición en la web, donde creo que tenéis ya bastante información y irá llegando más. Y bueno, pues hasta pronto como siempre. Chao.